Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que es monumental. Usando los materiales que nos han compartido, vamos a tratar de responder dos preguntas clave. Dos preguntas que han generado debates por siglos, de hecho. Exacto. Primero, el Antiguo Testamento. ¿Cómo se decidió qué libros entraban y cuáles no? ¿Quién armó ese índice? Y segundo, la gran pregunta. La del millón. Sí, ya que tenemos los libros, ¿podemos confiar en lo que nos cuentan? Vamos a ver qué dice la evidencia que presentan las fuentes sobre su fiabilidad como documento histórico. Son preguntas cruciales, ¿sabes? Porque nos sacan del terreno de la fe pura y nos meten de lleno en la historia, en la arqueología. El material que tenemos hoy no busca dar una opinión. No, para nada. Busca construir un caso, un argumento, con testimonios antiguos, con lo que han encontrado los arqueólogos. Es una invitación a evaluar las bases, los cimientos de la credibilidad de estos textos. Perfecto. Pues vamos a desglosarlo. Empecemos por el principio. El canon. El índice del Antiguo Testamento. Mucha gente se imagina un grupo de señores con barba en un cuarto oscuro votando. Pero los textos que analizamos sugieren algo muy distinto. Totalmente distinto. No fue una reunión para decidir, fue más bien un proceso largo de reconocer lo que ya era aceptado por tradición. Y hay un punto clave que sacamos de las fuentes, una referencia que hace Jesús mismo en el Evangelio de Lucas, ¿no? Así es. Él habla de las escrituras hebreas y las divide en tres. Dice, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no está inventando nada nuevo. Está usando una clasificación que su audiencia ya conocía perfectamente. Era, digamos, el lenguaje común para referirse a los textos sagrados. O sea, no es que él lo decretara, sino que estaba confirmando algo que ya era un hecho. Y no es un testimonio aislado, que eso es lo fascinante. Para nada. El material nos lleva fuera de la Biblia. Menciona a dos figuras gigantes del siglo I, el historiador Flavio Josefo y el filósofo Filón de Alejandría. Y ninguno de los dos escribió el Nuevo Testamento, claro. Exacto. Y ambos, por separado, describen la misma estructura de tres partes. Josefo incluso es más específico. ¿Qué dice? Esto nos dice que para el siglo I el canon ya estaba clarísimo, no solo en su estructura, sino en su contenido. Entiendo. Eso aclara cómo se reconocieron los libros que sí están. Pero, ¿y los que no entraron? Los apócrifos. El material da un ejemplo genial. La historia de Susana. Ah, sí, es una gran historia. Es como un CSI Babilonia. El joven Daniel desenmascara a dos viejos corruptos. Es entretenida, es inteligente. ¿Por qué no pasó el corte para el canon hebreo? Bueno, aquí los documentos nos marcan una línea muy clara en la arena. Un criterio fundamental. El cese de la profecía. El cese de la profecía. ¿Cómo es eso? La tradición judía, documentada por ejemplo en el Talmud, sostenía que la temporada de profecía, la inspiración divina directa, se había cerrado. Terminó con los últimos profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, por ahí del 400 a.C. Así que cualquier libro escrito después de esa fecha, por bueno que fuera, quedaba fuera de la temporada oficial. Justo. Era como llegar tarde a la fiesta, por así decirlo. Y la historia de Susana, que los estudiosos fechan en el siglo I a.C., pues llegó tarde. Entiendo. No era un juicio sobre la calidad de la historia, sino sobre su fecha. Pero eso nos lleva a la pregunta más difícil. ¿Podemos confiar en lo que cuentan? El gran salto. Del texto al hecho. Exacto. Y aquí es donde las fuentes nos dicen, salgamos del escritorio y vayamos al campo. A la arqueología. Pero antes de la arqueología abordan algo previo, la transmisión del texto. ¿Cómo sabemos que lo que leemos hoy se parece a lo que se escribió hace miles de años? Y ahí nos hablan de los masoretas. El trabajo de los masoretas. Las reglas que seguían eran de no creerse. Cuentan los textos que contaban cada letra. Cada letra. Una rigurosidad casi sobrehumana. Si cometían un solo error, una sola letra mal puesta, todo el rollo de pergamino que les había tomado meses de trabajo se consideraba inválido. Y se destruía. ¡Qué presión! No existía la tecla de borrar. Ninguna. Y eso nos lleva a una paradoja muy interesante.
La razón por la que tenemos tan pocos manuscritos hebreos superantiguos es precisamente por lo buenos que eran en su trabajo. Eso suena totalmente contraintuitivo. ¿Cómo es posible? Pues porque para preservar el texto con fidelidad perfecta, destruían las copias viejas y desgastadas, las reemplazaban por copias nuevas e inmaculadas. Claro, pero eso es un problema para los historiadores, ¿no? Si no tenemos las copias más antiguas, ¿cómo sabemos que no cambiaron el texto por el camino? Esa es la pregunta clave. Y aquí es donde las fuentes nos presentan a un testigo inesperado. Un viajero en el tiempo. La Septuaginta, la traducción al griego de las escrituras hebreas. Exacto. Hecha alrededor del 250 a.C. Es básicamente una fotografía del texto hebreo tomada 1000 años antes de las copias principales de los masoretas. Una instantánea de hace milenios. ¿Y cuál es el veredicto? ¿El texto cambió mucho en esos 1000 años? La conclusión que presentan es que, sorprendentemente, no. En lo esencial, el texto se mantuvo increíblemente estable. Y eso le da a los historiadores una base de confianza muy sólida. Ya entra en escena. Y nos dan un caso de estudio perfecto. El Imperio Hitita. Ah, los hititas. Se les menciona un montón de veces en la Biblia, ¿verdad? Decenas de veces. Reyes, tratos, ciudades. Pero durante el siglo XIX, los historiadores buscaban y nada. Cero. Ni un rastro de los hititas fuera de la Biblia. Claro. Para los críticos de la época era el ejemplo perfecto. El caso cerrado de que la Biblia inventaba pueblos enteros. Era una leyenda. Se asumía que era una leyenda. Hasta que... Empezaron a cavar. ¿Y de repente? De repente, en el siglo XX, en la actual Turquía, encuentran su capital, Hattusa. Y no solo la ciudad. Encuentran sus archivos reales. Miles de tablillas de arcilla con su historia, sus leyes, sus tratados con Egipto. Vaya. O sea que un imperio entero que se creía un mito apareció de la nada. Justo donde la Biblia decía que estaría. Y los textos que analizamos insisten en que este no es un caso aislado, es un patrón. Mencionan otros ejemplos, ¿no? Sargón, Belsásar. Exacto. Sargón, un rey asirio mencionado una sola vez en Isaías. Se creía que era una figura mítica. Y de pronto, ¡pum!, encuentran su palacio. Lo mismo con Belsásar de Babilonia, ausente de los registros oficiales hasta que se encontraron tablillas que lo confirmaban como corregente. Por eso citan a este arqueólogo, William F. Albright. Una autoridad mundial en el tema. Y él, después de toda una vida excavando, dijo que la crítica radical del siglo XIX tenía que ser drásticamente corregida por la evidencia arqueológica. La tierra estaba confirmando el texto. Pasemos a otro punto fuerte del material. Las historias de los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob. Por mucho tiempo se dijo que eran cuentos de fogata. Leyendas, sí. Mitos fundacionales creados mucho después. La teoría era que un escritor posterior simplemente inventó estas historias, proyectando las costumbres de su propia época a un pasado remoto. Pero entonces descubrieron algo que cambió las reglas del juego. Las tablillas de Nutsi. Las tablillas de Nutsi, descubiertas en los años 20 en el actual Irak, y fueron una revolución. Explícanos por qué. ¿Qué son exactamente? Pensemos en ellas como si fuera el código civil perdido de esa época, del segundo milenio antes de Cristo. Son miles de documentos legales que describen costumbres sociales que ya habían desaparecido. Y que encajan con las historias del Génesis. Perfectamente. Las historias del Génesis, que a veces nos parecen raras, de repente tienen todo el sentido dentro de ese marco legal. Dame un ejemplo concreto que mencionen los textos. Claro, la historia de Abraham y Sara. Ella no puede tener hijos, así que le da a su sierva, Agar, para que tenga un hijo en su nombre. Hoy nos suena extrañísimo. Sí, bastante. Pero las tablillas de Nusí muestran contratos de matrimonio de esa época que estipulaban justo eso como una solución legal aceptada. O el engaño de Jacob a Isaac por la bendición. Isaac se da cuenta, pero dice que no puede revertirla. Y eso también está en las tablillas. Sí, los textos de Nusí confirman que una bendición oral de un padre era legalmente vinculante y irrevocable. No había marcha atrás. Son detalles increíblemente específicos. El argumento es que un autor que escribiera siglos después no podría haberlos inventado con esa precisión. Es casi imposible. El material lo llama una huella digital cultural.
Fija los relatos en un tiempo y lugar muy concretos, como la compra de la cueva de Macpela que hace Abraham. El procedimiento que se describe en Génesis coincide con las complejas leyes hititas de esa época, que se olvidaron después. Entiendo. La consistencia cultural es impresionante. Pero, siendo abogado del diablo, ¿no podría ser simplemente que el autor era un muy buen investigador y creó una ficción histórica muy creíble? Esa es la pregunta crucial. Y la respuesta que se desprende de las fuentes no es que la arqueología pueda probar cada conversación. Eso es imposible. Lo que argumentan es que la abrumadora consistencia del trasfondo hace que la teoría de la invención tardía sea muy difícil de sostener. O sea, sugiera que las historias vienen de tradiciones muy antiguas y genuinas. Exacto, que se originaron en la época que describen y no son una ficción creada 1000 años después. Entonces, resumiendo el argumento, no se trata de que la arqueología pruebe la fe. Se trata de que, como documento histórico, la Biblia ha demostrado ser sorprendentemente precisa en los puntos que sí se pueden verificar. Es un cambio de perspectiva total. En lugar de un texto mítico y aislado, la evidencia externa, según estas fuentes, lo ancla firmemente en la historia real del antiguo Cercano Oriente. Hemos recorrido bastante, ¿eh? Vimos cómo se formó el canon, no por un comité, sino por una larga tradición. Y exploramos toda esta evidencia histórica, desde los escribas hasta la arqueología que ha desenterrado imperios. La idea central que se expone es que confiar en la historicidad del Antiguo Testamento no tiene por qué ser un salto ciego en la oscuridad. El material argumenta con fuerza que está profundamente arraigado en lugares, culturas e historias reales. Y todo esto nos deja con una reflexión final muy potente, me parece. Las fuentes se han centrado mucho en cómo la evidencia externa, la arqueología, confirma detalles históricos. Un rey, una ciudad, una costumbre. Pero esto nos obliga a pensar en la naturaleza de la confianza misma. Exacto. La pregunta que queda flotando es esta. Si un texto antiguo demuestra ser preciso una y otra vez en los detalles que sí podemos verificar, ¿qué nivel de confianza deberíamos depositar en los detalles que por su naturaleza nunca podremos verificar? Como conversaciones privadas o eventos sobrenaturales. Justo. ¿En qué punto un historial comprobado de precisión se convierte en una base razonable para confiar también en sus otras afirmaciones? Esa es la pregunta que estos textos nos dejan para reflexionar.